al resaltar que la oligarquía ya no podrá detener el crecimiento de Morena, el senador Raúl Elenes defendió categóricamente los apoyos económicos a jóvenes, así como adultos mayores y a personas especiales que les llaman comúnmente discapacitados. Y sin recursos, prácticamente, con mucha fe y con mucha organización territorial, logramos, ya habíamos tenido unos atisbos en 2016 y dijimos, o sea que sí se puede hacer grandes movimientos sociales con muy pocos recursos. Y saben que eso es veneno puro para la mafia del poder, porque no nos pueden parar. Hicieron estrategia y media, quizá lo recuerden los compañeros, nos multaron por todos lados, los poquitos recursos que nos daba el INE, nos los quitaban en multas totalmente injustas. Decíamos, no pasa nada, es que encontramos cómo hacer política sin recursos, y eso no lo puede parar la oligarquía ni la mafia en el poder, ni el poder económico. Esa es la gran magia que surgió en Morena y que logró el gran objetivo, porque con dinero cualquiera hace política. Esto y más a continuación, aquí en las noticias del momento de Factor Medios TV. Esto es Factor Medios TV, todo sobre política, tecnologías, negocios, entretenimiento, inmigración en noticias del momento. Esto es Factor Medios TV con Luis Lim García. Para perfeccionar, pues, la democracia y purificar la representatividad de los legisladores en cada uno de los distritos del país, la reforma electoral permitirá reducir los altos costos de elecciones y excesivos gastos del INE, además de facilitar el voto a los paisanos en Estados Unidos y en el extranjero, y actualizar a México con la eficacia de alta seguridad del sufragio a través de urnas electrónicas y también a través del sistema digital. Así lo explica la senadora Imelda Castro al iniciar la tarea asignada por el presidente López Obrador con el propósito de difundir las bondades de la iniciativa que desde su origen ha sido saboteada por la descontrolada oposición de la derecha, que sigue obsesionada en un golpe continuado contra el actual gobierno progresista. Efectivamente, la propuesta de reforma electoral presentada por el presidente de la República es en congruencia con el nuevo régimen político que estamos construyendo desde hace 4 años en este país. Y responde al reclamo histórico del pueblo, de la gente, que busca que nuestra democracia sea barata, que busca quitarle a la democracia ese costo tan alto que ha tenido, de cómo pues se han hecho campañas siempre millonarias y se ha tenido que recurrir por parte de partidos políticos que representan intereses económicos, financieros, inconfesables en muchos casos, para ganar elecciones. Morena ha sido el gran ejemplo, como decía ahorita el senador Elenes, de una campaña barata, de una democracia que se construye casa por casa, una democracia que se construye calle por calle. Entonces, ese es el primer criterio, el primer objetivo de esta propuesta de reforma electoral del presidente. Otro punto importante es reducir el financiamiento de los partidos políticos en un 66%, que no haya financiamiento en años no electorales. O sea, si son para partidos políticos que están jugando en elecciones, ¿por qué tiene que haber dinero cuando no hay elecciones? También, esto fíjense nomás, significaría, solo este punto, significaría restarle 24,000 millones de pesos al año a esta onerosa democracia para destinarlos, programas sociales, a este tema de los, por ejemplo, de lo que está pasando en esta época, las desastres naturales, huracanes, todo eso, ahí puede irse el dinero. Y además ya aprobamos una reforma en ese sentido. También el planteamiento de reducir las cámaras del Congreso de la Unión.
los congresos estatales, los cabildos municipales. En el caso del Senado se busca que haya 96 senadoras y senadores. ¿Por qué? Porque tenemos, o sea, ¿para qué hay lista nacional? Si de todos modos en los estados ya hay una representación democrática cuando la primera fuerza gana 2 y la segunda fuerza gana 1. Entonces hay una representación. Además, la Cámara Alta es la representación de las entidades federativas. Entonces, con 96 senadores y senadoras es posible. Luego, la Cámara de Diputados con 300 diputadas y diputados con listas por estado, listas plurales. Muchos estuvo diciendo, incluso después de que presentó el presidente la iniciativa, se estuvo diciendo, no, pues que desaparecer los pluris y que eso no es posible. Ya lo había presentado el presidente, había analistas que estaban hablando de eso, cuando en realidad no hay nada de eso. Al contrario, el planteamiento del presidente es que haya listas de una sola demarcación en cada uno de los estados, y todo eso significa más o menos una especie de representación pura, que la representación pura es la más democrática que existe en el mundo, porque la mayoría relativa siempre resulta que pues hay grandes fuerzas que se quedan sin representación, porque con un voto se gana. Entonces, si la otra fuerza es y caso más o menos igual, nomás con un voto de diferencia, pues no tiene representación. Entonces, esta propuesta del presidente de la representación pura no es representación pura al 100%, pero se acerca a esa posibilidad. Es lo más democrático que pueda haber. Y también, pues, generalizar el voto electrónico. Esto también va a ayudar a reducir el costo de la democracia, porque un porcentaje altísimo de personas vamos a poder votar sin tener que ir a la casilla, haciéndolo de manera electrónica, y no solo los que viven fuera del país. En esta asamblea informativa de Morena, el senador Elenes habla sobre los pocos recursos con que surgió casi desde la clandestinidad el exitoso movimiento social para encauzar la revolución pacífica ciudadana conocida como 4T en favor del progreso sistemático de México, con desarrollo social y no solo crecimiento económico de las grandes corporaciones. Ahora, en mejores condiciones y con la infraestructura con la que cuenta el partido de AMLO, es más que garantizada la consolidación de la transformación de México, aunque tampoco puede confiarse el movimiento de regeneración nacional ante una oposición cada vez más, pues, ineficaz, pero también golpista. Ni siquiera teníamos un local oficial para el partido. Y hace 4 años, el día de ayer fue el triunfo de nuestro movimiento, hace 4 años despachábamos de una casa habitación por ahí cerca del Parque de los Animales. Y desde esa casa habitación, donde nos hacíamos bolas entre todos, y era el único local que tenía registrado Morena en Sinaloa, con un solo vehículo que teníamos, que era una camioneta pequeña, que era lo único que contaba Morena en todo el estado. Desde ahí, con el trabajo de muchísimos compañeros, algunos de ellos están aquí en esta mesa, logramos construir el gran milagro, organizar el gran milagro. Insisto, soterrados, no nos vieron llegar. Eso nos decía el presidente, olvídense de hacer grandes y grandes. La gente no se da cuenta que nos estamos organizando. Y era relativamente frustrante. Se imaginan en aquel tiempo coordinar un esfuerzo que sea, ¿y dónde está Morena? Morena no existe. ¿Qué es Morena? Una casita ahí en las quintas. ¿Qué es Morena? No está en ningún lado. No está en los medios de comunicación. Usted como dirigente ni siquiera aparece en los medios, pues no, porque no había cobertura. Y no había necesidad. Porque nuestro trabajo no era mediático y nuestro movimiento no era necesariamente mediático. Era territorial. Y yo preguntaba, Morena está en todos lados. ¿Cómo? Está en cada calle, está en cada colonia, está en cada barrio, está en cada campo pesquero, en cada campo agrícola. Ahí están, en cada mexicano que están en las casas de la gente. Ahí está Morena. Morena no está en un gran edificio como estaba el PRI, como estaba el PAN, como los grandes partidos ostentaban tenerlo. Morena estaba en el corazón de la gente. Y así que no nos vieron venir. Fue el gran secreto de este movimiento. No
nos vieron venir. Bien, pues tras participar en la conferencia de prensa donde se dieron a conocer diferentes aspectos del aniversario de la llegada de la 4T y el gobierno López Obradorista en México, así como del aniversario precisamente de la creación del Movimiento de Regeneración Nacional Morena, me he dado cuenta de la efervescencia que existe entre los militantes de este partido, pues en el gobierno, para seguir consolidando precisamente lo que vendría siendo la revolución ciudadana o la cuarta transformación en México en beneficio de todos, pero principalmente, como dice el presidente, primero los pobres, los más vulnerables, los que están ahorita más necesitados en las entidades, en todos los pueblos que hay en las regiones apartadas de nuestro país. Más de 25 millones de familias, por ejemplo, reciben apoyos en todo el país. Más de 10 millones de adultos mayores reciben un apoyo. 3.500 productores agrícolas y pesqueros, 3,5 millones reciben apoyos. Los más de 11 millones de jóvenes reciben un apoyo. ¿Por qué ellos? Porque era precisamente esa gran base social la que impulsó este movimiento. Porque este movimiento tenía que reivindicar a los pobres de este país. Levantaron su voz, estaban hartos de ser pisoteados, utilizados, abusados de parte de la mafia del poder. Ellos son los que encabezaron esta revolución y hacia ellos va dirigido el primer esfuerzo de este movimiento. Hay que aclararlo, es el primer esfuerzo y el más importante. Ahí continuará, de ahí se están sentando las bases de la cuarta transformación. No termina con los pobres, continúa al resto de la población, obviamente. Pero por el bien de México, efectivamente tiene razón el presidente. Primero había que atender a los pobres. Y esto que se está haciendo no es cualquier cosa, es una intervención directa del multimillonario presupuesto que tiene el gobierno federal en la economía popular. Estos apoyos dinamizan las economías locales, dinamizan las economías familiares. Es un apoyo del cual incluso muchísimas familias no podrían ni siquiera sobrevivir. Bien, pues el senador Elenes pone los puntos sobre las íes precisamente en el aspecto de lo que es la derrama económica que hay en cuanto al apoyo a los diferentes sectores y personas que requieren de la ayuda y de un apoyo sustancial del gobierno López Obradorista y que sin duda, esto lo digo yo, beneficia porque esta derrama económica va a dar precisamente a lo que vendría siendo la iniciativa privada, a los negocios. Por ejemplo, se van a gastar esos recursos a los pagos principales sobre lo que vendría siendo los servicios básicos, pero también en los servicios, pero también en la alimentación o en cualquier producto o servicio como se les ve, pues gastando su dinero, ya sea en un Oxxo, en un Walmart, en Ley, los diferentes puestos como Coppel, o en fin, Aurrerá o Soriana, pero ese dinero va a la derrama económica y a lo que vendría siendo la dinámica económica, la dinámica del capital que beneficia también a las grandes corporaciones, no solo va a las gentes más vulnerables. Así es que los que están en oposición y hacen señalamientos de esos que tienen mala fe, aquí les explicamos precisamente de que la economía, cuando está bien y es positiva para los de abajo, también es mucho mejor para los de arriba. Les pido que me sigan aquí en el Facebook, pero también en nuestro canal de YouTube, en las noticias del momento, en nuestro canal de Factor Medios TV y también en el Instagram, en el Twitter y en el TikTok. Servidor amigo de siempre, Luis Lim García, aquí en las noticias del momento de Factor Medios TV. Nos vemos en la próxima. Esto fue Factor Medios TV, donde quedó usted informado acerca de la política, tecnología, negocios, entretenimiento y migración. Factor Medios TV, bajo la conducción de Luis Lim García. Nos vemos en la próxima.